Hello, my name is Vivian from Aniwa, and I'm here to talk about a really amazing, beautiful practice, an Inca secret of purification of the self. So, the elders say that the biggest problem in humanity today is that we don't know ourselves. We think we do, but when we don't have the deep knowledge of who we truly are, of our essence, our divine essence, what happens? We get swayed by the collective consciousness, by the people around us, by everyone else's feelings, emotions, and sometimes we fall prey to negative feelings that are not ours: anger, depression, anxiety, worry. And these energies pull us left, right, and center. And so there are these ancient practices that allow us to really find out who we are, what we are here to do, what's our soul's purpose here on this earth, and to be rooted in our being, so that even if the world is collapsing all around us, we are centered. And so I have here a very, very special teacher. His name is Túpaq Ttito Kuntur. He is a Pacuandino and descendant from the Inca and from the Inca ancestors and the pre-Inca. And he's an automisayok, which means he's a bridge between the celestial realms, the elements, and the terrestrial realms. And he's a wisdom keeper, a teacher, and a cosmic bridge. And he learned directly from the Apus, the spirits of the high mountains in the Andes, and also from his Inca ancestors. And so this wisdom is something that was kept secret until now, for time immemorial, passed down from generation to generations. And now the elders are coming forward and they're saying that the cosmic beings are guiding them to share this with the world, because humanity needs this more than ever before. So it's really an enormous honor to have Túpaq here with us today. And I will be translating for him. He will be sharing a little bit with us about these Inca codes of knowing the self. Hola, Túpaq. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran honor recibirlo. Muchas gracias, Panacha y Vivian. Gracias, hermana, por invitarme a esta plataforma de Aniwa. Estoy muy feliz, muy agradecido y para este encuentro con las hermanas, los hermanos. Very happy and thankful to be invited here to this platform of Aniwa and the gathering with all of our brothers and sisters. Bienvenidos a esta plataforma de Aniwa y a esta enseñanza o sabiduría de nuestros ancestros incas. Welcome to this Aniwa platform and to these teachings and wisdom of our Inca ancestors. Hoy en día vemos muchos cambios, cambios drásticos en el ser cósmico. Today we're seeing drastic change in our cosmic being. La vida ya no es como algunos tiempos favorables, de armonía, de paz, de tranquilidad, ¿no? Life is no longer like it used to be in favorable times, with harmony, peace, and tranquility. Y ya no vivimos como antes, muchos años, sino que cada vez se corta la vida. Y también cada vez hay más enfermedades en cada persona. We no longer live like before. Life seems to be cut shorter, and more diseases are appearing in people. Y cada vez hay diferentes problemas, situaciones complicadas en cada persona. And more people are having problems and different complicated situations in their lives. Y vemos también hay más sufrimiento con las enfermedades.
traumas y entre otros problemas. We see there is more suffering with diseases, traumas, and other problems. Y también las personas sienten vacío en su ser y una atadura o condiciones en su ser. No se sienten libres para poder explorar la espiritualidad, la conciencia. And so people feel tied up within themselves. They don't feel free to explore spirituality and consciousness. Y esto pues no está bien para uno, para un ser cósmico, ya que este curso Manqospi Kawsay nos enseña un camino sagrado dentro de nuestro templo. And so this is not good for a cosmic being that we are. And so this course is going to teach us a sacred path within our own selves, our temple. Esta enseñanza o curso de Manqospi Kawsay nos abre un mundo de secretos, misterios, de cómo podemos reflejar, iluminar desde nuestro universo personal. This course, Manqospi Kawsay, it's going to teach us, it's going to show us mysteries and secrets of how we can shine, illuminate from inside out. Manqospi Kawsay nos da ese camino, esa oportunidad de aprender esos misterios, mundos cósmicos que están dentro de nosotros, para poder reflejar hacia la luz y recibir esa luz dentro de nosotros. It teaches us a path. It gives us an opportunity to learn about this cosmic world that lives inside of us and giving us the ability to reflect light and to receive light. Muchos buscamos cómo reflejar, cómo manifestar esa luz, esa esencia sagrada desde el fondo de nosotros, desde nuestros ancestros, pero muchas veces no es como queremos o no se da como queremos realmente. Many of us are looking at how we can reflect this light. How can we connect to the sacred essence from our ancestors? And many times things don't go as we wish, as we want. Pero simplemente Manqospi Kawsay nos enseña o nos lleva poco a poco en diferentes niveles y en diferentes aspectos a conocernos a nosotros mismos, nuestro misterio, nuestros fuentes, canales, mundos. And so Manqospi Kawsay, little by little in different levels, take us to know ourselves on deeper levels, our own mysteries, our own secrets. Según esta enseñanza Manqospi Kawsay, en nuestra cultura inca, primero, fundamentalmente, consideramos 4 centros o fuentes que decimos en su código, Ñawincuna. We in the Inca culture, we see that we have 4 sacred centers in our bodies that we call Mauincuna. Ñawincuna. Estos Ñawincuna son conocidos como Yachay, Munay, Yachay, Munay, Llancay, Pacari. And their names are Yachay, Munay, Mankai, and Pakai.
Estos son centros o fuentes, canales, dimensiones muy importantes en el cuerpo sagrado. These are centers, channels, dimensions. They're very important in our sacred being. Y estas fuentes importantes también conocemos como ventanas, como accesos que interactúan desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. And we know them as channels that act from the inside out and from the outside in. No solo consideramos como centros o como puntos, sino que va más allá, ¿no? Esta enseñanza que está adentro y afuera, en medio, para adentro y para afuera. And so we don't see them just as points or as centers. We see them as these gateways from within to without and from outside in. Y en cada altar y fuente hay cuatro dimensiones para estudiar y para poder cambiar, evolucionar, trascender. In each altar, there are 4 dimensions for us to evolve and ascend to. O sea, quiero decir que en el fondo de esos ñawins, ñawincuna, o sea, en el fondo de esos centros o fuentes, hay 4 dimensiones que interactúan de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. So behind these nyawin kuna, these 4 centers, there are 4 dimensions that act from inside out and from outside in. O sea, muy aparte de los otros ñawins secundarios que podemos encontrar en cada ñawin, en cada centro. ¿Cómo? O sea, muy aparte que podemos encontrar de los 4 ñawins centros, hay otros ñawins secundarios. Mm-hmm. And so inside each of these points, these nyawis, there are secondary nyawis as well. So energetic centers within each energetic center. En esos ñawin encontramos no solamente aquí afuera, sino que encontramos dentro de nuestro ser, dentro del yacha, inuna y yanka. Mm-hmm. So we find them not just here outside our bodies, but also inside of our being. También esto Manqospi Kawsay nos enseña sobre los cuerpos sagrados, sobre los cuerpos espirituales que está dentro de nuestro cuerpo sagrado. So Manqospi Kawsay, this course will also teach us about the sacred bodies that are inside of our being, our body, our spiritual body. We have other etheric bodies inside. O sea, hay o existe 4 curcos. Estos curcos son como montañas, o sea, como 4 montañas que están ahí adentro. There are 4 curcos. These curcos are like 4 mountains inside of us. Esas montañas están relacionados a todo nuestro templo sagrado y a los ñawincuna, que decimos los centros, las fuentes. These mountains are related to our sacred centers, the Nyawin Kunas, these sacred fountains of energy. Entonces es sumamente muy importante conocer esos ñawincuna y esos curcucuna, ¿no? Esos cuerpos sagrados que están en forma de montaña dentro de nuestro templo sagrado.
So it's so important to know the Ñawincuna, these 4 sacred energetic centers, and the sacred bodies within us. They're like mountains inside. Estas montañas como energías que tienen su esencia, su forma, su color, tienen la capacidad, el poder para poder transformarnos, sanarnos, si nosotros conectamos con estas montañas sagradas. These sacred mountains, they have their essence, their colors, their shapes. They have the power to heal us and to transform us when we connect with them. Porque cada montaña es como una dimensión, pues como un centro, espacio cósmico para conectar y conocer esos espacios. Each mountain is like a cosmic space that we can connect with and get to know. Porque los problemas, las situaciones o las contaminaciones que nos afectan, debido a que no estamos conectando o no estamos también reconociendo, aceptando esos cuerpos sagrados dentro de nosotros. Y debido también no estamos interactuando en sincronía, en equilibrio, en armonía desde nuestros ñaunes, esos 4 ñaunes que son los primeros ñaunes. And so the different imbalances and contaminations and situations that affect us in our lives, it's because we are not connecting and we are not acting in harmony with these sacred centers. Entonces, estos centros o puntos son, o sea, tomamos como una partida, ¿no? Básicamente, pero en nuestra cultura inca también es conocido como altares, canales, accesos por donde nosotros podemos conectar desde aquí, desde afuera, para adentro, y de adentro, desde nuestro ser, desde las montañas sagradas que está ahí adentro, hacia para afuera. So we see these as energy channels and also as altars that are within our beings. And so from these sacred mountains that we have inside, we can connect with the world outside, and also from the world and for the cosmos outside, we can connect inside through these sacred mountains. Porque simplemente tal vez hemos estado conectando solamente con una de las montañas que está acá muy cerca, pero no con la montaña de adentro. Entonces, por ahí hay problemas, ¿no? De contaminación o energías pesadas. Because maybe we are only connecting with this sacred mountain that we have that is very close. Maybe we're not connecting to the one that is deepest inside. And that's why sometimes problems arise in our lives. Esa primera montaña o altar, o primer altar, nosotros consideramos como puntos o centros, nada más. The first one, the first mountain, the first altar, we consider as a point or as an energy center. Creo que ustedes lo llaman también chakras o como centros, ¿no? Mm-hmm. I believe you also call it chakras. Porque en esa montaña se ve pues, no sé si es igual, ¿no? En los Andes decimos chakra, ¿no? Donde preparamos para sembrar, o sea, para la agricultura, la tierra. Mm-hmm. O sea, regamos, preparamos antes de cultivarlo, ¿no? I don't know if it's the same, but in the Andes we call chakras when we are preparing to plant. So we are preparing the soil to plant something. Es algo similar, ¿no? Que en esa primera montaña
se prepara la chakra. Chakra es un terreno que hay que preparar, que hay que limpiar, que hay que sanar, que hay que liberar, ¿no? Algunas cosas que nos sirven. Entonces recién podemos acceder a la segunda montaña que está más adentro. And so this is what this energy center does. It's like the soil. Chakra is the soil that we have to clean, that we have to heal, that we have to liberate things that are not serving it, so we can access the second mountain. Pero para acceder a estas montañas y dimensiones cósmicos de nuestro ser, es muy importante reconocer y trabajar en estos ñawincuna, lo que decimos los altares y fuentes del Manqospi, esos 4 fuentes. So in order to be able to ascend to these sacred mountains, we really need to recognize and work the ñawincuna, these 4 centers that I talked about. Porque no solo es estas fuentes ñawincuna solo sirven para conectar de afuera, sino que hay un secreto para conectar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Pero hay un altar en medio. Ese altar es como un puente. Eso le llamamos un acceso o un puente de conexión. And so there is a secret in order for us to connect from these channels, from inside out and from outside in. But in between, there is a bridge, an access bridge. Entonces, Manqospi Kawsay también quiere decir de cómo podemos nosotros liberarnos, sanarnos, curarnos, transmutar aquellas energías que están pesados, aquellas energías conflictivas o aquellas energías de sufrimiento, de llanto, todas esas energías según este estudio, ¿no? And so Manqospi Kawsay also talks about how can we heal ourselves, how can we liberate, how we can transmute all of these energies of conflict that we have within, things that make us suffer, make us cry. Esto no solamente trabajando con un centro, un altar, sino que tenemos que conectar, ¿no? Todos los centros, en especial los 4 centros, fuentes. And so these we cannot do just from one of these energy centers. We need to connect all of our energy centers, especially the 4 main ones, the sacred fountains of energy. Porque en cada centro o altar, en Yachay, Muna y Yankay, existe básicamente 4 portales en diferentes niveles. Ahí aplicamos lo que es la chacana. And so in each of the centers, Yachai, Muna, Yankai, there are 4 altars. And so the 4 dimensions, this is where we apply the chakana. O sea, para entender, en Yachay, ¿no? En Yachay, esta parte es el Yachay, hay 4 niveles de conciencia, de sabiduría. Está conectado según el orden, según los principios cósmicos. And so this part is Yachai. And so there are 4 levels of consciousness that are connected to cosmic levels. Esto en sentido de conexión, en sentido espiritual. In a spiritual meaning. Porque es muy importante para la vida, porque si no hay esa conexión en su profundidad, en orden, en equilibrio, entonces hay un problema.
que nos causa en nuestro ser. This is so important because if there isn't this connection to this depth in life, then it causes us problems to our beings. O simplemente no alcanzamos a lo que queremos alcanzar, a lo que queremos ser aquí en la vida, aquí en esta existencia. Or we simply can't reach what we are trying to get to, or we can't become who we are trying to be in this life. Y lo mismo también en nuestro mundo hay 4 niveles de amor incondicional. Muchos estamos solo en un nivel o tal vez ni siquiera estamos en un nivel básico. Entonces, por ahí es los problemas emocionales o traumas. And so in the other channel, the Munai, there are 4 levels of unconditional love. And many times we're only in the first one or not even in the first one. And this is what causes a lot of emotional problems and traumas. Así sucesivamente en cada centro se va dando los 4 niveles y dimensiones para abrir, ¿no? Y conectar esos puntos o esos portales y sincronizar para nivelar, ¿no? En cada nivel de chakana. And so like that, success, each point has their 4 levels of depth that we need to get to know and synchronize in order to form the chakana. Como vemos, hoy en día hay una desigualdad de conciencia o en el cuerpo, en el Manqospi, ¿no? Hay una desigualdad de energía que no está en sincronía, que no está alineado la energía. Esto debido a que hay hay un desbalance, ¿no? Entre el centro Yacha y Muna y Yankai. O sea, no está alineado, no está sincronizado. We see that today there is a big energetic imbalance in people, that their centers are not aligned. Entonces, eso nos dificulta cuando queremos evolucionar espiritualmente o cuando queremos liberarnos, sanarnos personalmente o hacer algunos rituales en otro nivel consciente, no nos deja. Porque primero es trabajar ahí adentro, es conectar, canalizar, armonizar la energía ahí adentro para poder manifestar eso hacia afuera. And so sometimes we want to connect with all other level of consciousness, or we want to heal something deep within, or we want to do rituals, connecting with universal consciousness, and it doesn't allow us, because first we need to go inside to look at and to align ourselves within. Entonces partimos básicamente antes de encontrarnos a nosotros mismos, antes de encontrar nuestra esencia, nuestro ser, con la purificación que llamamos Trianchaku. Before we find ourselves, our being, we need to have the purification. Trianchaku. Trianchaku, ¿no? Purificarnos es purificar, canalizar esos centros, esas energías y esos cuerpos sagrados que están dentro de nosotros. It's to channel these energies and these sacred bodies that live within us. Tal vez no por completo, sino que regularmente, ¿no? Una parte, y eso automáticamente nos ayuda para poder encontrar, conectar con nuestra esencia, con nuestro ser sagrado. And this, little by little, will help us to connect to our essence and our sacred being. Entonces, hay un código que nos enseña en este curso, Maskakui. Maskakui quiere decir
buscarnos, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Manqospi is a code that it teaches us to look for ourselves. Who am I? Where am I? Por más que nos hemos encontrado o te has encontrado siquiera un poquito o te conoces un poquito, pero no es suficiente, sino que uno tiene que seguir buscándose a sí mismo con las enseñanzas, con las prácticas, con los rituales para encontrarse. Even if we know ourselves a little bit, found ourselves a little bit, it's not enough. One needs to keep on searching from oneself, getting to know oneself deeper with the teachings, through the rituals, through the practices. Pero, ¿por qué buscar o buscarnos a nosotros mismos? Porque hay un misterio ahí adentro, es un mundo, es un universo. Encontrar esas montañas sagradas y cada montaña es un estudio profundo para explorar, conocer, conectar. But why to look for ourselves? Because there is a mystery, there's so many mysteries. We have a whole world within. All the sacred mountains I mentioned, each of them is a deep study for us to connect with ourselves. Es como viajar a una dimensión de 4 montañas que están ahí. It's like traveling to a dimension of 4 mountains. Y ahí vemos 4 ojos. Solo esos ojos son los portales para acceder a esa montaña. And there we see 4 eyes. And those eyes are the portals to ascend to these mountains. Solo esos 4 ojos son para comunicarnos, para conectarnos con esas montañas sagradas. And these eyes allow us to communicate with this and to connect with the sacred mountains. Pero que esos ojos pueden ser visibles y invisibles en el momento. And these eyes can become visible and invisible at each given moment. Y lo mismo las montañas, las 4 montañas que están ahí, son visibles e invisibles, ¿no? En el momento pueden aparecer y desaparecer. And the mountains are the same. In a moment, they can appear and then disappear. Es algo similar cuando queremos conectar, comunicar, entender nuestro ser cósmico ahí adentro. It's the same as we want to communicate, connect with, and understand our cosmic being within. Pero la idea es, o la intención es, Manqospi. O sea, quiero encontrar esos ojos. ¿Y cómo entro por esos ojos a esas montañas? And so the intention is this code, Manqospi. I want to find these eyes. I want to see, I want to enter. How do I enter into these mountains? Supongamos en un nivel básico de la chacana, accedemos por esos ojos, por esas ventanas a una de las montañas. And let's say in a basic level of the chakana, we go into these eyes, into the first one, the mountain. Chacana significa un puente de conexión, un puente de comunicación. Chakana means a bridge of communication and connection. Chacana, la chacana está en nuestro cuerpo, hay una chacana en nuestro cuerpo. A través de eso conectamos. There is a chakana in our bodies, and through that we connect. También en los cosmos encontramos chacana, visible y invisiblemente, pero tenemos que entrar por el lado invisible. In the cosmos, we also find chakanas, visible and invisible. We have to enter through the invisible. Entonces, cuando accedemos
por esos ñawins, por esos ojos, fuentes, entonces a una de las montañas. Entonces, pues una montaña, cuando queremos, solamente podemos observar, pero observar es fácil, pero queremos estar ahí. So when we enter, we can see, we can observe the mountain. That's easy to see, but we want to be in it. No es como visualizar o como soñar, sino que queremos estar ahí, conectado, queremos palpar, explorar en esa primera montaña. It's not like visualize or dream. We want to be there, connected, in order to be able to explore this mountain. Porque realmente queremos sentirlo, cómo es esa montaña, su fuerza, su poder. Because we want to feel it. How is this mountain? Its force, its power. No es como decir, tengo un sueño, una visión de ese espacio o de esa montaña de mi energía y nos ponemos felices, ¿no? Y después de pronto se fue. ¿Sí? It's not like having a dream. It's like to see this mountain of my energy, so beautiful, and then it's gone. Sí. We get happy and then it's gone. O por un momento tal vez hemos ingresado, hemos accedido, hemos conectado con esa montaña sagrada ahí adentro, pero no nos hemos mantenido, o sea, nos hemos salido de pronto. And maybe for a moment we went there and we connected to the sacred mountain within, but then we left quickly. ¿Eso por qué? ¿No? Por simplemente entendemos por las distracciones, por las energías pesadas que pueden estar ahí dentro de ti o afuera, en las noticias, ¿no? En el sistema. And this is because of distractions or heavy energies that can be within you or outside in the news, all around the system. Esta enseñanza Manqospi Kawsay nos enseña ahí cómo conectarnos, cómo mantenernos ahí con ese montaña sagrado. And this teaching, Manqospi Kawsay, teaches us how to connect and how to stay there with this sacred mountain within. Y cómo lograr eso con las prácticas, con los rituales sagrados de nuestros ancestros incas para poder escalar esa montaña. And how to manage through the rituals, the sacred practices, and the teachings from our sacred Inca ancestors. How can we climb this mountain? Solo imagina cómo es esa montaña, ¿no? No es ver y punto, no, sino que es escalar, es todo un trabajo y llegar a la cima de la montaña. So it's not just to look at this mountain, we have to climb it, to walk up to the top of it. Pero no, cuando llegamos a la cima de la montaña, claro, hay un cambio, hay una liberación, hay paz, pero no queda ahí, seguimos observando y conectando con la siguiente montaña que está ahí. And so when we get to the top of this mountain, there is a change. There is liberation, there is peace, but we don't stay there. We keep going to the next mountain. Y para entrar a la siguiente montaña, gracias a la primera montaña, porque hemos explorado. Tal vez ha sido un poco sacrificado los trabajos, pero lo hemos hecho. Algunos lo están haciendo, otros tal vez no lo están haciendo. Pero lo maravilloso es que ya se va manifestando o ya vamos sintiendo ese poder de esa segunda montaña que está ahí. So to arrive to the second mountain is thanks to the first one that we climbed. Maybe it was a lot of sacrifice. Maybe we had to go through challenges, but we did the work. Maybe some haven't done the work. The ones that did feel it and feel can start to feel the power of the second mountain. Pero también depende cómo están estos centros primarios o fuentes primarios que decimos Yachay, Muna, Yankay, Takay. Depende de estos centros también, porque recuerda, estos centros son altares o puentes que interactúan de adentro para afuera, adentro. And this will depend on how the sacred centers are doing the primary, because remember, they act as bridges from inside out and from the outside in.
Ujú. Estos centros consideramos, ¿no?, como primeros centros mayores que otros centros que tenemos en el cuerpo. And these, we consider them the main centers because we have others in the bodies. These are just the main ones. Que son como estrellas, como sol, cada centro. They are like stars, like each of them is like a sun. Bueno, otros centros ya son menores, centros secundarios, y también hay otros terceros centros más pequeños, pero todos ellos dependen, según nuestra cultura inca, según la enseñanza de esta cultura inca, esos primeros ñawin son los primeros, potencialmente. So these are the primary nyawis, the primary centers. We also have secondary ones, and then tertiary, and the others that are after the secondary ones. They're smaller. They diminish in size, but they all depend on these four primary ones. Uh-huh. Porque en este es el secreto, ¿no? El secreto para iluminar, el secreto para reflejar en nuestro templo sagrado. And this is the secret to illuminate and to reflect into our sacred being. Porque son esos fuentes que tienen que iluminar hacia adentro y hacia afuera. These are the fountains of energy that have to illuminate inside and outside. Entonces, en la primera montaña empezamos a iluminar para ver, ¿no?, la segunda montaña, porque si no, pues no vamos a ver la segunda montaña, no sé qué será. And so from the first mountain, we start to shine the light in order to see the second mountain. Otherwise, we're not going to be able to see it. Por más que conectes o por más que prepares tu energía, tu campo de energía, simplemente no va a iluminar y no vas a poder ver. No matter how much you prepare your energy field, if you don't have this light to illuminate, you're not going to be able to see the second mountain. En ahí no es como aquí, ¿no? Cuando vamos en la noche al campo o a la selva y llevamos una linterna para iluminar. Es más fácil, ¿sí? It's not like here when we go to the forest at night and we just take a flashlight to illuminate. That's much easier. Sí, es más fácil ahí. Pero ahí adentro no, sino que ahí adentro necesitamos esa capacidad, esa habilidad, ese don de trabajar con la primera montaña. Y eso nos ayuda a reflejar ahí adentro, para poder encontrar y abrir ese portal de la segunda montaña. But so we really need this ability, this capacity, this gift to work with the first mountain in order for it to open and illuminate the path to the second one. Porque esa montaña, por lo que es muy sagrado, muy profundo en su ser, que está en nuestro ser, aparece, desaparece. No es simple. And this mountain is something very sacred and very deep that lives within our being. And it appears and it disappears. It's not simple. Pero, ¿qué pasa? Esta montaña está dentro de tu ser. Eso es lo increíble que está ahí. But what happens, this mountain is inside your being. Happens what happened, this mountain is there, it's within. Muchas veces está manifestándose, muchas veces está enviando una frecuencia de energía y muchas veces no tomamos atención, o muchas veces no decidimos el mascacui, ¿no? O la decisión de quererme buscar, quererme conocer, o autoconocerme, autoexaminarme, autoverme, quién soy, cómo soy, para qué existo. And many times these mountains are sending a frequency of energy and we don't pay attention. We don't acknowledge it. Or many times we don't take the choice of Maskakwi that we to know ourselves, to search for ourselves, who I am, how I am, where I am. Y ahí está pues
el poder de nuestras esencias, en las cualidades espirituales para poder conectarnos y para poder potencializarnos desde ahí adentro. And this is the power of our essence, our capacity in order to connect and to reach our potential within. Eso simplemente, esa montaña, en conclusión, es el principal cuerpo de nuestro campo de energía. And to conclude, this mountain is the main body of our energy field. ¿No? El campo de energía no es el campo de energía mismo, esa montaña, sino que es el cuerpo principal. El campo de energía está rodeado sobre esa montaña. And so this mountain is the main body in our energy field, which goes around this mountain. Porque si no trascendemos y accedemos a esa montaña, no podemos acceder a la tercera montaña y a la cuarta montaña, que es el principal, la principal montaña, que viene de más allá de esta existencia. So if we don't get to the second mountain, we are not going to be able to get to the third or to the fourth. The fourth is the main one that comes from the cosmic, from the universe. Porque las otras montañas no son de esta dimensión. The other mountains are not from this dimension, sino que son provenientes de otras dimensiones, más allá de las estrellas, más allá del sol. So they come, the other two mountains come from beyond the stars, from beyond the sun. Es como, por ejemplo, tú ves las estrellas, el sol, la luna, noche y día, y similar vemos a cada persona, ¿sí? Su manifestación de su saber, su corazón, su fuerza, su trabajo, sus actividades. So it's the same. You look, you can see the stars, the sun, the moon, night, day. And so we can see that in a person, a manifestation of the wisdom of their heart, of their activities in their lives. Vemos de las personas su alegría, su lenguaje, su palabra, su actitud, todo. We see of a person their joy, the way they speak, their language, everything. Pero no conocemos por qué esa manifestación, esa acción manifestado que vemos aquí. But we don't know why these things manifest through a person, where they come from. ¿Quién lo está manifestando? ¿Por qué lo está manifestando? Who is manifesting these things and why? Pero más allá de estos seres cósmicos o cuerpos celestiales, ¿qué más hay más allá? What else is beyond these cosmic beings, the celestial beings? Todos esos cuerpos celestiales o galaxias que llamamos, ¿quién lo mantiene activo? All of these celestial bodies or galaxies, as we call them, who maintains them active? Bueno, empezamos a entender que todo está activo, todo está conectado, hay una armonía, hay un equilibrio en los cosmos. We understand everything is active, everything is connected, there is harmony in the cosmos. Pero todo es natural, o hay algo. But is it all natural or there is something else? Entonces, hay otra fuerza más allá que ya no alcanza la percepción humana o la visión humana. There is a force there which the human perception cannot reach. Ese mismo se encuentra dentro de nosotros, en esas montañas.
And this same force is inside of us in these mountains. Las otras montañas provienen de más allá de un mundo desconocido, y ese mundo desconocido está más allá del Intitaita, o sea, más allá del sol, más allá de las estrellas. And these other mountains come from an unknown world beyond the sun and beyond the stars. Eso llamamos un misterio en este curso, ¿no? Que es Manqospi Kawsay. And this we call the mystery in this course, Manqospi Kawsay. Porque de verdad es tiempo de conocer, ¿no? Este misterio, cómo estamos hechos. No, no solo es cuerpo físico o biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente, no, sino que tampoco solamente en el campo de energía. O sea, como digo, hay un cuerpo de energía, ¿no? Y eso es el portal, ese cuerpo de energía, ese es el portal donde nos va a llevar a la otra montaña sagrada. And so it's time to get to know ourselves beyond, it's not just physical, anatomically, physiologically, energetically. No, I'm saying we have an energy body, and this is the portal that is going to take us to this other mountain. Entonces, eso es el estudio en este curso de Manqospi Kawsay, y esperamos que entienda algo sobre este código, ¿no? And so this is going to be this course of Manqospi Kawsay. We hope you could understand something about this code. Muchas veces nos hemos olvidado de nosotros mismos, o sea, te has olvidado de ti mismo. Entendemos por las actividades, por las cosas en la vida, pero es muy importante tomar atención de ti mismo. Many times you may have forgotten about yourself, perhaps because of activities, a busy life, but it's very important to remember yourself. Al menos buscar un momento adecuado, un momento sagrado para tomarse atención y autoexaminarse, preguntarse cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo, qué vas a hacer para ti. It's very important to have a sacred moment to auto-examine, ask who you are, where you are, what are you doing, and what are you going to do for yourself. No solo es preguntarse, cuestionarse de las cosas materiales para vivir, ¿no? Para sustentarse en la vida o para estudiar. Eso está afuera. Lo que es afuera es más fácil hacerlo, vivirlo, pero ¿qué hay ahí adentro? It's not just the material things, how you're going to acquire things to maintain your life, to support yourself, or what you're going to study. All of these things are outside. They're easier. But what's inside? Porque si no conectamos, si no conocemos, si no accedemos ahí adentro de tu ser cósmico, ¿cómo vivir en esta vida? ¿Cómo disfrutarlo? No se va a poder fácilmente. Por eso hay muchos problemas en este tiempo. But if we don't go inside and connect with this cosmic being and ascend to these levels within, this is when we're going to have problems. This is why there are so many problems in life today. Como ven, muchas personas buscan muchas informaciones en este espacio, aquí afuera. People are looking for so much information in this external space. Para todo, ¿no? Por internet, por la tecnología, cada vez es más esto. And through internet, through technology, more and more this is increasing. Pero esto
Estas informaciones que aparecen cada vez más solamente simplemente es para sustentarnos, para vivir temporalmente aquí. And this information that appears more and more is to sustain us, to keep us living here. No digo que está mal, está bien, pero también hay informaciones que no nos sirven, que nos bloquean, que nos llevan a otra dirección. And I'm not saying it's bad, it's okay, but there is also information that blocks us, that takes us on another direction. Pero lo que tenemos que conectar y es con nuestro ser cósmico, que está allá adentro. Hay una diferente y nueva enseñanza ancestral, cósmico, ahí dentro en esas montañas. But we really need to connect with our cosmic being. There is different information from our cosmic being within in these sacred mountains. Toda la información, la inteligencia, práctico, está allá adentro, desde nuestros ancestros, o miles de años atrás, está allá adentro. All the information, all the intelligence, and all you need to know is within from our ancestors from thousands and thousands of years ago. Incluso está para el futuro, ya todo está programado ahí adentro, la información de la vida espiritual, de cómo vamos a vivir, de cómo va a ser el futuro. And also the information for the future. Everything is programmed there within for the spiritual life. How are we going to progress? How are we going to live in the future? Por eso no hay, con algunas informaciones aquí, o por las informaciones creadas por los seres humanos, con las informaciones que no están bien canalizados, que no tienen nada que ver con nuestra espiritualidad, hay un conflicto. Nosotros mismos creamos ese conflicto. Al no conocernos a nosotros mismos, al no entendernos, al no conectarnos profundamente con nuestro ser. And so when there is information created by human beings or information that is channeled by us that has nothing to do with our spirituality, then there is a conflict with our cosmic beings if we don't know ourselves, if we don't know how to connect, how to understand ourselves. This is when there is a conflict. Porque no toda información de este tiempo es compatible en armonía, en sincronía con nuestra información desde nuestro ser que está allá adentro. Because not all information from nowadays is compatible and can harmonize with the information that is inside our being. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Nuestra tarea también es protegernos de todo tipo de contaminaciones, ya sea informaciones del sistema, de este tiempo, y hay muchas informaciones, ¿no? De diferentes temas, entonces a veces no estamos seguros qué es bueno, qué es malo. And so we need to protect ourselves. There is so much information now from the system these days. And we don't know what is good, what is bad. And so we need to protect ourselves. Pero si conocemos esas montañas sagradas, esos mundos de nuestro ser cósmico, de nuestro templo, entonces ese mismo nos va guiando, nos va abriendo, nos va conduciendo en el camino de la vida. But if we know these sacred mountains from our beings, from our centers, these in itself guides us. It starts to open the path for our lives. Porque hay un maestro allá adentro, dentro de nosotros. We have a teacher inside of us. No solo sería un maestro, sino que hay varios maestros. Not just one, but many. ¿Sí? Tal vez el primer maestro eres tú. Lo que tienes que tomar decisión firme para acceder a esas montañas. Maybe the first teacher is you, the one that has to take
firm decisions in order to ascend to these mountains. Tú tienes que discutir pues con el otro maestro que está allá adentro. ¿Cómo quiere trabajar ese maestro contigo? ¿Qué quiere para ti? You have to discuss with this other teacher that is inside how you're going to work with this teacher, what they want for you. Tú dirás, yo soy un maestro porque me he preparado aquí en esta existencia, en la universidad, o me he preparado espiritualmente, etcétera, etcétera, pero el otro maestro tal vez no está de acuerdo contigo en algunas cosas. You can say, well, I'm a teacher. I prepared myself in this existence, in the university, or maybe spiritually, but maybe this teacher inside doesn't agree with you. Porque no es como pensamos, no es como queremos ahí, sino todo cambia. O sea, tenemos que alinearnos, a eso llamamos alinearnos, sincronizarnos con ese gran maestro que está ahí adentro, esa montaña sagrada. It's not how we want it. We need to align ourselves, synchronize ourselves with the teacher within, which are these sacred mountains. Entonces, pues eso es el trabajo, ¿no?, que tenemos que emprender en este curso sagrado de Manqospi Kawsay. And so this is the work we have to do and understand in the sacred course of Manqospi Kawsay. Como digo, primero, tomándote atención, sin ignorarte, sin obviarte. Tal vez muchas veces te has ignorado, pero ahora es tiempo de tomarte atención. And the first thing is to pay attention to yourself. No more ignoring yourself. Maybe in life you did that, but now it's time to pay attention for yourself or to yourself. Tal vez simplemente ya te sientes maestra, maestro, pero igual estás ignorándote ahí adentro. No conoces quién está ahí adentro. Maybe you feel that you are already a teacher, but maybe you don't know who you are inside. Maybe you are ignoring what's truly inside. Porque uno naturalmente se siente pesado con su cuerpo físico y está más enfocado en su cuerpo físico, en su pensamiento físico y emociones físicas. Because one can feel heavy in their physical body. Usually they're more focused on their physical bodies, on their physical thoughts, on their physical emotions. Uh-huh. Bueno, esa parte es el otro cuerpo, ¿no?, que está ahí y nos dificulta y difícil de portar. And this is the body that is there, and sometimes difficult things that is like harder to carry. Pero eso no quiere decir que vamos a enfocarnos, centrarnos demasiado, no, sino que tenemos que manejar, ¿no?, con el otro, con la otra esencia, con otro cuerpo, este cuerpo físico. So we just need to keep a balance and not forget. We need to balance the essence with the physical body. Uh-huh. Porque simplemente el cuerpo físico o las emociones físicas o el pensamiento físico va a querer todo, ¿no? Y uno obedece todo a ese cuerpo. Because the physical body, the physical emotions and thoughts, they want everything. And so people usually obey to their physical body. ¿No es cierto? Entonces, hasta aquí, muchas gracias por este momento sagrado Panachay. Thank you so much for this sacred moment. Thank you, everybody, for watching. It's an incredible honor and blessing to have an opportunity to have a course as powerful as this one here online. So I hope to see you all. This course will be on www.aniwa.co. Much love.